Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 26. Doctrina y Convenios. Sección 67 al 70. Lección asignada del 21 al 27 de junio de 2021. Titulado De tal estima como las riquezas de toda la tierra. Aun cuando muchas de las revelaciones de Doctrina y Convenios estaban dirigidas a ciertas personas en circunstancias específicas, son benéficas para todos. Esto es un fragmento del testimonio de los 12 apóstoles con respecto a la veracidad del libro de Doctrina y Convenios, parte de la introducción a Doctrina y Convenios. A medida que estudie, busque verdades y principios que le sean benéficos a usted. Anote sus impresiones a continuación. De 1828 a 1831, el profeta José Smith recibió muchas revelaciones del Señor, incluso consejos divinos para ciertas personas, instrucciones para gobernar la iglesia y visiones inspiradoras de los últimos días. Sin embargo, muchos de los santos no las habían leído. Las revelaciones todavía no se habían publicado, y las pocas copias disponibles estaban escritas a mano en hojas sueltas que se circulaban entre los miembros y que los misioneros llevaban consigo. Luego, en noviembre de 1831, José convocó un consejo de líderes de la iglesia para intercambiar opiniones sobre la publicación de las revelaciones. Tras procurar la voluntad del Señor, esos líderes hicieron planes para publicar el Libro de Mandamientos, que fue el precursor de lo que actualmente es Doctrina y Convenios. Dentro de poco, todos podrían leer por sí mismos las palabras de Dios reveladas mediante un profeta viviente, siendo una prueba vívida de que de nuevo se habían confiado al hombre las llaves de los misterios del reino de nuestro Salvador. Por esa y muchas otras razones, los santos entonces y ahora consideran que esas revelaciones son de tal estima como las riquezas de toda la tierra. A continuación se leerá en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 13, titulado El don ha vuelto, el cual escucharemos a continuación. Unos días más tarde, el 1 de noviembre de 1831, José convocó a un consejo de líderes de la iglesia. Ezra Booth había publicado recientemente una carta en un periódico local en la que acusaba a José de hacer falsas profecías y ocultar sus revelaciones al público. La carta tuvo gran circulación y muchas personas comenzaron a desconfiar de los santos y su mensaje. Muchos santos también querían leer la palabra del Señor por sí mismos. Debido a que solo habían copias escritas a mano de las revelaciones que había recibido José, estas no eran muy conocidas entre la mayoría de los miembros de la iglesia. Los élderes que deseaban utilizarlas en la obra misional tenían que copiarlas a mano. Sabiendo esto, José propuso publicar las revelaciones en un libro. Confiaba en que ese libro ayudaría a los misioneros a compartir la palabra del Señor con mayor facilidad y a proporcionar a los vecinos curiosos información correcta sobre la iglesia. El consejo analizó el asunto durante horas. David Whitmer y algunos otros se opusieron a la publicación de las revelaciones, preocupados de que al hacer más públicos los planes del Señor para Sion, los santos en el condado de Jackson pudieran experimentar problemas. José y Sidney no estaban de acuerdo e insistían en que el Señor quería que la iglesia publicara sus palabras. Después de debatirlo más, el consejo acordó publicar 10,000 copias de las revelaciones como el libro de los mandamientos. Asignaron a Sidney, Oliver y William McLellin que escribiera un prefacio al libro de revelaciones y que lo presentaran al grupo más tarde ese mismo día. Los 3 hombres comenzaron a escribir de inmediato, pero cuando regresaron con un prefacio,
el consejo no se sintió satisfecho con el mismo. Lo leyeron debatiendo línea por línea y le pidieron a José que procurara conocer la voluntad del Señor en cuanto a él. José oró y el Señor reveló un nuevo prefacio para el libro. Sidney registró sus palabras a medida que José las pronunciaba. En el nuevo prefacio, el Señor le mandaba a todo pueblo que escucharan su voz. Declaró que Él le había dado a José esos mandamientos para ayudar a sus hijos a aumentar su fe, confiar en Él y recibir y proclamar la plenitud de su evangelio y convenio sempiterno. También respondió a los temores de aquellos que, como David, se preocupaban por el contenido de las revelaciones. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, declaró. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Después de que José pronunció las palabras del prefacio, varios miembros del consejo dijeron que estaban dispuestos a testificar de la veracidad de las revelaciones. Otros en la sala todavía se mostraban reacios a publicar las revelaciones en su condición actual. Ellos sabían que José era un profeta y sabían que las revelaciones eran verdaderas, pero les avergonzaba que la palabra del Señor les hubiera llegado filtradas a través del vocabulario limitado y la gramática indeble de José. El Señor no compartía su preocupación. En su prefacio, el Señor había testificado que las revelaciones provenían de Él y eran dadas a sus siervos en su debilidad, según su manera de hablar. Para ayudar a los hombres a saber que las revelaciones provenían de Él, dictó una nueva revelación en la que desafiaba al consejo a seleccionar al hombre más sabio de la sala para que escribiera una revelación como la que había recibido José. Si el hombre seleccionado para la tarea no podía hacerlo, todos en la sala sabrían y serían responsables de testificar que las revelaciones del Señor a José eran verdaderas, a pesar de sus imperfecciones. Tomando una pluma, William intentó escribir una revelación, confiado en su dominio del lenguaje. Sin embargo, cuando terminó, él y los demás hombres en la sala sabían que lo que había escrito no había venido del Señor. Admitieron su error y firmaron una declaración que testificaba que las revelaciones habían sido dadas al profeta mediante la inspiración de Dios. En consejo, resolvieron que José debía revisar las revelaciones y corregir aquellos errores o faltas que pudiese encontrar por el Espíritu Santo. Como subtítulo: Dios respalda a sus siervos, así como las palabras que ellos hablan en su nombre. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 67, los versículos del 1 al 9, así como también en la sección 68, los versículos del 3 al 6. La decisión de publicar las revelaciones que José Smith recibió parece ser una decisión fácil, pero algunos de los primeros líderes de la iglesia no estaban seguros de que fuera buena idea. Una de las inquietudes tenía que ver con imperfecciones en el lenguaje que José Smith utilizó para escribir las revelaciones. La revelación que se encuentra en la sección 67 de Doctrina y Convenios se dio en respuesta a esa inquietud. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 67, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado, cuyas oraciones he oído, cuyos corazones conozco, y cuyos deseos han ascendido a mí. He aquí, mis ojos están sobre vosotros, y los cielos y la tierra están en mis manos, y las riquezas de la eternidad son mías para dar. Os esforzasteis en creer que recibiríais la bendición que se os ha ofrecido, mas he aquí, de cierto os digo, que existían temores en vuestros corazones, y en verdad,
Esta es la razón por la que no la recibisteis. Y ahora yo, el Señor, os doy un testimonio de la verdad de estos mandamientos que se hallan delante de vosotros. Vuestros ojos han estado sobre mi siervo José Smith, hijo, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido. Y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Esto también lo sabéis. Ahora, escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos, y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Y si hay entre vosotros alguien que pueda ser uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. Mas si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación, si no testificáis que son verdaderos. Porque sabéis que no hay injusticia en ellos, y lo que es justo desciende de lo alto, del Padre de las luces. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre los profetas y la revelación en estos versículos que acabamos de leer en la sección 67 de Doctrina y Convenios? Medite brevemente. Ahora leeremos en la sección 68 de Doctrina y Convenios los versículos del 3 al 6, que dicen lo siguiente. Y esta es la norma para ellos. Hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo el Señor estoy con vosotros, y os ampararé y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo de Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Medite a continuación. ¿Qué otras perspectivas obtiene acerca de los profetas y la revelación en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura? Medite nuevamente. Antes de que se imprimiera el libro de mandamientos, varios líderes de la iglesia firmaron un testimonio escrito de que las revelaciones contenidas en el libro eran verdaderas. Este está disponible en josephsmithpapers.org. Como subtítulo: La inspiración del Espíritu Santo refleja la voluntad del Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 68, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. Mi siervo Orson Hyde fue llamado mediante su ordenación para proclamar el Evangelio sempiterno por el Espíritu del Dios viviente, de pueblo en pueblo y de tierra en tierra, entre las congregaciones de los inicuos, en sus sinagogas, razonando con ellos y declarándoles todas las Escrituras. Y he aquí, esta es la norma para todos los que fueron ordenados a este sacerdocio, cuya misión de que salgan les ha sido indicada. Y esta es la norma para ellos: hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo el Señor estoy con vosotros, y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Esta es la palabra del Señor a ti, mi siervo Orson Hyde, y también a Luke Johnson, a Lyman Johnson y a William E. McLennan, mis siervos, y a todos los fieles élderes de mi iglesia. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, obrando mediante la autoridad que os he dado, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Las palabras en esos versículos se pronunciaron cuando Orson Hyde y otros fueron llamados a proclamar el Evangelio sempiterno por el Espíritu del Dios viviente, de pueblo en pueblo y de tierra en tierra. Medite a continuación. ¿Cómo podría esta declaración en este bloque de lectura ayudar a alguien a quien se está enviando a predicar el Evangelio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo se aplican a usted estas palabras? Medite nuevamente. Ahora piense en alguna ocasión en que le haya inspirado el Espíritu Santo a decir o hacer algo, y medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le dé confianza a usted para seguir las impresiones espirituales? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: los padres y madres son responsables de enseñar a sus hijos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 68, los versículos del 25 al 28, que dicen lo siguiente. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sión, o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sión, o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado. Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos, y también enseñarán a sus hijos a orar y andar rectamente delante del Señor. La hermana Joy de Jones, presidenta general de la primaria, enseñó lo siguiente. Una clave para ayudar a los hijos a llegar a ser resistentes al pecado es comenzar a muy temprana edad a enseñarles con amor las doctrinas básicas y los principios del Evangelio y de las Escrituras, los artículos de fe, el folleto para la fortaleza de la juventud, las canciones de la primaria, los himnos y nuestros testimonios personales, que los guiarán al Salvador. Esto es un fragmento del mensaje, Una generación resistente al pecado, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Según los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas básicas del Evangelio que la hermana Jones mencionó que los padres deben enseñar a sus hijos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué se da esa importante responsabilidad a los padres? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué le diría usted a un padre o a una madre que siente que no está calificado para enseñar esas cosas a sus hijos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Los padres, principales maestros del Evangelio para sus hijos, pronunciado por el elder Tad R. Callister,
presidente general de la Escuela Dominical, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2014, el cual escucharemos a continuación. Ben Carson dijo: yo era el peor alumno en mi clase de quinto grado. Un día Ben tomó un examen de 30 problemas matemáticos. El alumno que se sentaba detrás de él le corrigió la prueba. La maestra, la señora Williamson, llamó a los estudiantes para pedir su calificación. Al fin llegó a Ben y con vergüenza respondió entre dientes. La maestra entendió que le había dicho un 9, le respondió que era un gran progreso de tener 9 bien de 30 problemas. El alumno detrás de él le dijo: 9 no tiene ninguna correcta. Ben quería que se lo tragara la tierra. A la misma vez, la madre de Ben afrontaba sus propios obstáculos. Provenía de una familia de 24 hermanos. Había solo asistido hasta tercer grado y no sabía leer. Se había casado a los 13 años. Estaba divorciada, tenía 2 hijos y los estaba criando en los barrios marginales de Detroit. Sin embargo, era sumamente autosuficiente y tenía una firme convicción de que Dios le ayudaría a ella y a sus hijos si hacían su parte. Un día, su vida y la de sus hijos llegó a un punto decisivo. Notó, mientras limpiaba casas de personas exitosas, que todos tenían bibliotecas. Leían. Después del trabajo, regresó a casa y apagó el televisor a Ben y a su hermano. En pocas palabras les dijo: están mirando demasiada televisión. A partir de ahora pueden mirar 3 programas por semana. En su tiempo libre irán a la biblioteca, leerán 2 libros por semana y me darán un informe. Los niños se quedaron sorprendidos. Ben comentó que nunca había leído un libro en toda su vida, excepto cuando se lo asignaban en la escuela. Protestaron, se quejaron, discutieron, pero todo fue en vano. Ben entonces reflexionó. Ella expuso claramente la norma. No nos gustaba esa regla, pero su determinación por vernos mejorar cambió el curso de mi vida. Y qué grande fue ese cambio. En 7º grado, Ben estaba entre los mejores de su clase. Obtuvo una beca y fue a estudiar la Universidad de Yale y después a la Universidad Johns Hopkins, donde a los 33 años de edad se convirtió en jefe de neurocirugía pediátrica y cirujano de renombre mundial. ¿Cómo fue posible? En gran medida gracias a una mamá, quien a pesar de que carecía muchas de las ventajas de la vida, magnificó su llamamiento como madre. Las Escrituras hablan acerca de los padres. Nos dicen que es su deber enseñar a los hijos la doctrina del arrepentimiento, de fe en Cristo, del bautismo y del don del Espíritu Santo. Como padres se espera que seamos los principales maestros y ejemplos del Evangelio para nuestros hijos. No el obispo, ni la escuela dominical, ni las mujeres jóvenes, sino los padres. Como sus principales maestros, debemos enseñarles el poder y realidad de la expiación, de su identidad y destino divino, y al hacerlo proporcionarles una firme seguridad sobre la cual pueden edificar. Al fin y al cabo, el hogar es el ambiente ideal para enseñar el Evangelio de Jesucristo. Hace como un año me encontraba cumpliendo una asignación en Beirut, Líbano. Allí escuché acerca de Sara, una jovencita de 12 años. Sus padres y 2 hermanos mayores se habían convertido a la iglesia en Rumania, pero luego tuvieron que regresar a su patria cuando Sara tenía solamente 7 años. La iglesia no se encontraba establecida en su país. No había unidades organizadas, ni escuela dominical, ni programas de jóvenes. Después de 5 años, esta familia se enteró que había una rama en Beirut, y justo antes de que yo llegara enviaron a su hija de 12 años, acompañada de sus hermanos mayores, a que se bautizara. Mientras estaba allí, impartí un devocional sobre el plan de salvación. Con frecuencia, Sara levantaba la mano y respondía a las preguntas. Después de la reunión y con el conocimiento de que ella casi no había estado en contacto con la iglesia, le pregunté: Sara, ¿cómo supiste las respuestas a esas preguntas? Me respondió de inmediato: mi mamá me enseñó. La iglesia no estaba en su comunidad, pero el Evangelio estaba en su hogar. Su madre era su principal maestra del Evangelio. Fue Enos quien dijo las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna, y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente.
No hay duda de quién fue el principal maestro de Enos. Recuerdo que mi padre solía sentarse junto a la chimenea leyendo las escrituras y otros libros, y yo me acomodaba a su lado. Recuerdo que guardaba en el bolsillo de su camisa tarjetas con citas de las escrituras de Shakespeare, así como palabras nuevas que quería memorizar. Recuerdo las preguntas y conversaciones del Evangelio que teníamos sobre la mesa. Recuerdo las muchas veces que mi padre me llevó a visitar a personas ancianas y a comprar helado para una de ellas o un pollo para otra, con un apretón de manos al despedirnos de ellos. Recuerdo el sentimiento de ser más como él. Recuerdo a mi madre a sus 90 años cocinando en su apartamento y luego verle salir con una bandeja de comida. Le pregunté a dónde iba y me dijo: voy a llevarles algo de comer a los ancianos. Pensé: mamá, tú eres anciana. Nunca podré expresar totalmente la gratitud que siento por mis padres, quienes fueron mis maestros del Evangelio. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como padres es enseñar a nuestros hijos el poder de la oración, no solo la rutina de la oración. A los 17 años estaba arrodillado orando por la noche. Sin que lo supiera, mi madre estaba parada a la puerta. Cuando terminé me dijo: Tad, ¿le estás pidiendo al Señor que te ayude a encontrar una buena esposa? Su pregunta me tomó por sorpresa. Eso ni se me había cruzado por la mente. Yo pensaba en el baloncesto y en la escuela. Le respondí: no. A lo que ella contestó: bueno, deberías hacerlo, hijo. Esa será la decisión más importante que tomarás. Esas palabras se quedaron en mi corazón. Así que durante los siguientes años supliqué que Dios me ayudara a encontrar una buena esposa, y me respondió. Como padres podemos enseñar a nuestros hijos a orar por cosas de consecuencias eternas. Orar para pedir fortaleza, para ser moralmente limpios, obedientes y tener el valor de defender lo correcto. Sin duda, la mayoría de nuestros jóvenes oran por la noche, pero quizá a muchos de ellos les cuesta adquirir el hábito de hacer oraciones por la mañana. Como padres, como sus maestros, podemos corregir esto. ¿Qué padre de la época del Libro de Mormón hubiera permitido que sus hijos se marcharan a la batalla sin coraza, escudo y espada para protegerse de los golpes mortales del enemigo? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros permitimos que nuestros hijos salgan de la casa al mundo más peligroso de todos los campos de batalla, enfrentarse a Satanás y a sus tentaciones sin su coraza ni escudo espirituales que vienen del poder protector de la oración? El Señor dijo: ora siempre para que venzas a Satanás. Como padres podemos infundir el hábito en nuestros hijos de la oración matutina. También podemos enseñarles a usar su tiempo sabiamente. En ocasiones, al igual que Sonia Carson, tendremos que establecer normas con amor, pero con firme decisión para limitar el tiempo de ver televisión y otros aparatos electrónicos, los cuales están monopolizando su vida. Es posible que debamos redirigir su tiempo hacia actividades más productivas en el Evangelio. Quizás al principio haya resistencia, pero al igual que Sonia Carson debemos tener la visión y voluntad de seguir adelante. Algún día nuestros hijos comprenderán y agradecerán lo que hemos hecho. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Todos podemos preguntarnos, ¿dedicamos a nuestros hijos los mejores esfuerzos espirituales, intelectuales y creativos, o reciben sobras de nuestro tiempo y talento? Luego de que hemos dado nuestro mejor esfuerzo a nuestro llamamiento, a nuestra ocupación, en la vida venidera no habrá títulos como obispo o presidentes, pero sé que habrá títulos de esposos y padres, existirán y continuarán y serán reverenciados siempre. Hay una de las razones por las que es tan importante cumplir con nuestras responsabilidades aquí en la tierra, para prepararnos para las responsabilidades mayores, pero similares, en la próxima vida. Como padres podemos seguir adelante con la seguridad de que Dios no nos dejará solos. Dios nunca nos da una responsabilidad sin ofrecernos ayuda divina. Puedo testificar de ello. Ruego que en nuestra divina función de padres y en asociación con Dios seamos los maestros principales y ejemplos del Evangelio para nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar.
Capítulo 26. Doctrina y Convenios, secciones 67 al 70. Lección asignada del 21 al 27 de junio de 2021. Titulado: De tal estima como las riquezas de toda la tierra.